Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, con muchas ganas de enterarse de lo último del mundo del espectáculo y, sobre todo, de esas noticias que nos tocan el corazón. Hoy tenemos una historia que sinceramente nos dejó a todos un poco con el alma en un hilo, pero que afortunadamente parece tener un desenlace positivo. Vamos a hablar de la talentosa y queridísima Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado a millones con su carisma y su talento. Y es que, como bien indica el título que vieron, hubo un incidente que preocupó muchísimo a sus fans y a los medios. Demet Özdemir fue hospitalizada. Sí, así como lo leen. En un principio, la noticia corrió como pólvora, generando un montón de especulaciones y, claro, mucha preocupación. Pero tranquilos que aquí les vamos a contar todo, los detalles que se conocen, cómo se maneja la situación y qué significa esto para sus proyectos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esta historia tiene su intriga y al final, un mensaje de esperanza. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias por estar aquí. Bueno, vayamos al grano. La noticia saltó hace poco y, como les comenté, causó revuelo. Demet Özdemir, conocida por sus papeles en producciones tan exitosas como Erkenci y Doğu Unep Kaderindir, fue ingresada en un hospital. Las primeras informaciones, como suele suceder en estos casos, eran un poco vagas, lo que alimentó la preocupación. Se hablaba de un malestar general, de una recaída, y los rumores empezaron a volar. ¿Era algo grave? ¿Por qué no se había comunicado nada antes? Estas eran las preguntas que todos nos hacíamos. Y es que cuando una figura pública que admiramos tanto pasa por un momento de salud delicado, es natural que nos afecte. La falta de información clara en las primeras horas, sumado a la reputación de Demet como una persona activa y siempre conectada con sus seguidores, encendió todas las alarmas. El silencio digital de una estrella que nos tiene acostumbrados a compartir fragmentos de su vida diaria, por muy pequeños que sean, se convirtió en el principal motor de las especulaciones. Lo que sí se pudo confirmar, tras algunas averiguaciones y comunicados muy escuetos inicialmente, es que Demet fue hospitalizada debido a una gripe muy fuerte. Sí, una gripe, algo que a todos nos ha pasado, pero que cuando afecta a alguien tan expuesto y con una agenda tan apretada, puede volverse un asunto serio. Imaginen lo que significa para un artista, y más aún para una estrella de su calibre, tener que parar en seco por una enfermedad tan común como la gripe. Su cuerpo seguramente estaba agotado por las largas jornadas de grabación, los eventos, los viajes. El ritmo de vida de una celebridad de su talla es realmente exigente. Y en este caso parece que su organismo dijo basta. La gripe en su versión más severa puede ser un enemigo formidable, capaz de postrar incluso a las personas más fuertes y resilientes. Para alguien como Demet, cuya profesión demanda una energía constante y una presencia impecable, una gripe fuerte no es solo un inconveniente, sino un obstáculo considerable. Lo insólito a lo que se refiere el titular, y lo que realmente preocupó a todos, no fue tanto la gripe en sí, sino la forma en que se manejó la información y la repentina desaparición de Demet de las redes sociales. Ella es una persona muy activa en plataformas como Instagram, donde comparte su día a día, sus proyectos, sus momentos con amigos y familiares. De repente ver que no había publicaciones, que no respondía a mensajes, que su última actividad era de hace días, eso sí que encendió todas las alarmas. Sumado a los rumores que empezaron a circular sobre su estado de salud, la preocupación creció exponencialmente. La gente empezó a preguntarse si era algo más serio de lo que se decía, si estaba en una situación crítica. Esta ausencia deliberada, aunque probablemente necesaria para su recuperación, contrastaba drásticamente con la imagen pública que proyecta, una de vitalidad y cercanía. Esta desconexión forzada, para quienes la siguen de cerca, se sintió como un vacío alarmante. Afortunadamente, y aquí viene la parte tranquilizadora, la propia Demet, una vez que se sintió un poco mejor y tuvo fuerzas para hacerlo, utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. Y lo hizo de la mejor manera posible, con esa sinceridad y cercanía que tanto la caracterizan. Ella misma publicó un mensaje explicando que había sido hospitalizada debido a una gripe muy severa que la había dejado muy debilitada. Agradeció las muestras de cariño y apoyo que había recibido, y pidió comprensión para poder recuperarse en paz. Fue un alivio inmenso para sus seguidores. Ver sus propias
Palabras, leer que estaba mejorando, disipó todas las dudas y los miedos que se habían generado. Este acto de comunicación directa, a pesar de su debilidad física, demostró su fortaleza y su compromiso con su público. Fue un gesto que resonó profundamente, reafirmando la conexión especial que tiene con quienes la admiran. Es importante destacar el papel de los medios en estos casos. Si bien es cierto que a veces se exagera o se especula demasiado, en esta ocasión, la insistencia de algunos por saber qué pasaba también llevó a que se obtuviera información más precisa y se tranquilizara al público. Pero, como siempre decimos, la línea entre informar y invadir la privacidad es muy fina. En este sentido, creo que Demet manejó la situación con mucha elegancia. No se escondió, pero tampoco se sintió obligada a dar detalles íntimos de su estado de salud. Simplemente informó lo necesario para calmar las aguas y agradeció el apoyo. La gestión de la información en situaciones delicadas es un arte y Demet, con su discreción y honestidad, demostró tenerlo dominado. La prensa, por su parte, cumplió su función de informar, pero siempre respetando el espacio y la autonomía de la actriz. Ahora hablemos de las posibles causas o factores que pudieron llevar a esta situación. Como mencionamos antes, el ritmo de trabajo de Demet Özdemir es frenético. Es una de las actrices más demandadas de Turquía, y su popularidad se ha extendido a nivel internacional. Las grabaciones de series suelen ser extenuantes, con jornadas que pueden durar 12 o más horas al día, 6 o 7 días a la semana. A esto se suman los viajes para promocionar sus proyectos, eventos públicos, sesiones de fotos, y la vida social que, aunque la disfrute, también consume energía. Cuando uno está sometido a tanto estrés y a tan poco descanso, el sistema inmunológico se debilita, volviéndose más vulnerable a las enfermedades. La combinación de un cuerpo cansado y la exposición constante a diferentes entornos y personas, como ocurre en el mundo del espectáculo, crea el caldo de cultivo perfecto para que un virus, incluso uno tan común como la gripe, pueda hacer estragos. El cuerpo humano, por más resistente que sea, tiene un límite y es crucial saber cuándo parar. Además, en el contexto actual, y sin querer alarmar, la gripe común puede ser tratada en casa, pero si se agrava o si hay complicaciones, la hospitalización se vuelve necesaria. Un cuadro de gripe fuerte puede generar fiebre alta, dolores musculares intensos, fatiga extrema, e incluso dificultades respiratorias en algunos casos. Para una persona que necesita estar en constante movimiento y con una energía desbordante en pantalla, este tipo de síntomas pueden ser devastadores. Lo que para muchos puede ser un malestar de unos días, para una figura pública con compromisos ineludibles, puede convertirse en una crisis que requiere atención médica especializada. La hospitalización en este contexto no es un signo de debilidad, sino una medida de precaución y tratamiento adecuado para asegurar una recuperación completa y evitar secuelas. Lo que nos enseña esta noticia, y lo que podemos extraer de ella, es la importancia de cuidar nuestra salud, incluso cuando estamos en la cima del éxito. Demet es un ejemplo de disciplina y profesionalismo, pero también es humana. Su experiencia nos recuerda que todos, sin importar cuánto éxito tengamos, somos susceptibles a enfermedades y que el descanso y el cuidado personal no son lujos, sino necesidades básicas. Quizás esto sirva como un llamado de atención para que ella, en el futuro, pueda priorizar aún más su bienestar y permitirse pausas necesarias para evitar llegar a este punto. La salud es el pilar fundamental sobre el que se construye cualquier carrera, y mucho más en una profesión tan demandante como la actuación. Aprender a escuchar a nuestro cuerpo y a darle la atención que necesita es una lección vital que todos, y en especial aquellos que viven bajo los reflectores, debemos internalizar. Sus fans, por su parte, han demostrado una lealtad y un cariño incondicional. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. Muchos compartieron sus propias experiencias con enfermedades similares, enviando palabras de aliento y solidaridad. Esta conexión que Demet tiene con su público es, sin duda, uno de sus mayores tesoros, y se ha visto reflejada en esta situación. Ver a tantos fans preocupados y deseándole lo mejor demuestra el impacto positivo que tiene en la vida de las personas. La empatía y el apoyo mutuo que se generan en torno a una figura pública querida son un testimonio del poder de la conexión humana. Los mensajes de ánimo recibidos por Demet no solo la ayudaron a sentirse mejor anímicamente, sino que también reafirmaron el valor de su trabajo y la influencia positiva que ejerce en sus seguidores. Ahora, ¿qué hay de sus proyectos? Es natural preguntarse si esta hospitalización afectará sus compromisos laborales. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ningún cambio significativo.
Sin embargo, es muy probable que se tomen medidas para darle el tiempo de recuperación necesario. Si estaba en medio de grabaciones, seguramente se ajustará el cronograma. Si tenía eventos o viajes programados, es posible que se pospongan. Lo importante es que se recupere completamente antes de retomar sus actividades al 100%. Su salud es lo primero, y estoy segura de que sus productores y colaboradores lo entienden perfectamente. La industria del entretenimiento, aunque a veces parezca implacable, también es consciente de la importancia del bienestar de sus artistas. Una actriz recuperada y en plena forma es mucho más valiosa que una que se esfuerza por cumplir compromisos a costa de su salud. La inteligencia y la prudencia dictan que se priorice su recuperación para asegurar su óptimo rendimiento futuro. Este incidente, aunque preocupante, también resalta la resiliencia de Demet Özdemir. Ha sabido comunicar su situación de manera honesta y agradecer el apoyo recibido. Esto no hace más que fortalecer el vínculo con sus seguidores. Verla superar una enfermedad y salir más fuerte de ella es una inspiración. Nos recuerda que las adversidades nos ponen a prueba, pero también nos dan la oportunidad de demostrar nuestra fortaleza. La vulnerabilidad compartida, lejos de debilitar, puede ser una fuente de fortaleza y conexión. Al abrirse, aunque sea un poco, Demet ha mostrado una faceta humana que resuena profundamente con quienes la siguen, y su recuperación será un símbolo de superación para muchos. Para concluir, la noticia de la hospitalización de Demet Özdemir por gripe, que inicialmente generó mucha inquietud, parece haber llegado a buen puerto. Gracias a su pronta recuperación y a su comunicación sincera, sus fans pueden respirar tranquilos. Este suceso nos recuerda la importancia de la salud, la exigencia del mundo del espectáculo y la increíble conexión que Demet tiene con su público. Esperamos que se recupere por completo y la veamos pronto en nuestras pantallas, deslumbrante como siempre. La experiencia, aunque desafortunada, servirá como un recordatorio valioso sobre la importancia de la autogestión de la salud y el equilibrio entre la vida profesional y personal. ¿Y a ustedes, qué les pareció esta noticia? ¿Les preocupó cuando se enteraron? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Han tenido alguna experiencia similar con la gripe que los haya dejado muy mal? Compartan con nosotros sus vivencias. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les encantan estas historias. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de lo que sucede con sus celebridades favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden afuera de nuestra comunidad. Gracias de nuevo por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho y hasta la próxima.